Ok, bien, muchachos, de verdad que me siento muy feliz. Hemos comenzado con muy buen ánimo, se ha logrado la integración que se quería con esta primera parte, a pesar de que aquí en la oficina aparentemente nos conocemos, pero hay cosas que aprendí ahorita del grupo. No sabía de la de aquí, aparentemente, ¿te das cuenta? Entonces, nuestro título es Modalidades del habla y la senda de la indagación. Este modo de expandir nuestras posibilidades y de aprovechar el coaching como una herramienta que va a permitir abrir campos y abrir panoramas. Es por eso entonces que ustedes hoy en día fueron invitados a este taller. Cuando hablamos de indagación, es necesario también referirnos a lo que es tradición y sentido común. Cuando nosotros escuchamos el término indagar, lo primero que nos puede venir a la mente es, ¿qué será? Preguntar. Ajá. Investigar. ¿Qué más? Hurgar. Observar. Curiosidad. Sucede que cuando nacemos y vamos aprendiendo a hablar, una de las primeras cosas que comenzamos a hacer es a indagar. Y comienza el niño. Comenzamos nosotros, vamos a trasladarnos al pasado. Los que tengan más edad se trasladan con más tiempo, los que tienen menos, los que tenemos menos, no es mucho el tiempo que vamos a retroceder. Entonces, claro, el lapso es menos. Ah, claro, porque lo tenemos más fresquito. Hace poquito, cuando estábamos pequeños, ¿qué hacíamos cuando algo nos interesaba? Cuando algo no lo entendíamos, ¿qué hacíamos? Ajá, lo agarramos. ¿Y qué más? Después que lo agarramos, ajá, y si hay personas ahí, ¿qué hacemos? Mamá, ¿qué es eso? Entonces la mamá te da una respuesta rápida. Tal cosa. ¿Y por qué? Y entonces después, inmediatamente, una respuesta rápida. Salí del muchacho. ¿Y eso por qué? Porque sí. Finalmente rompemos la comunicación, o la rompían con nosotros, diciéndonos, porque sí, muchacho. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, lo que tengas en la mano no llama. No me pregunta tanto. Ok. Así comenzó nuestra historia y nuestra tradición ha sido de que no preguntas. Cuando realmente estamos filosofando, estamos viendo la mejor de las partes de nuestra historia. Estamos comenzando a preguntar para saber, para aprender, para dudar de aquello que para todo el mundo era obvio. Incluso les habrá sucedido a ustedes, a mí me ha pasado que a niños me han hecho preguntas que uno dice, interesante pregunta, y no ha habido respuesta en el momento. Y no quiere decir allí que pecamos por ignorantes, no, para nada, sino que realmente las preguntas han sido de gran interés. Entonces sucede que como nos ha cercenado esa misma capacidad que ya traíamos de estar indagando, bloqueando esa conversación en un no preguntes tanto, no seas curioso, deja el fastidio, anda jugando, amarrana, ¿cómo te dices tú? A ella tuvieron que haber dicho muchas veces que vaya a amarrar a Laika, porque él siempre dice eso. Entonces lo mandaban a uno y lo despachaban, y hasta ahí llegó esa historia de querer saber, de querer aprender, de preguntar. Sucede que nosotros apelamos a lo que es el sentido común. Y el sentido común es aquello que tú dices, eso no tiene explicación. Por sentido común, eso es tal cosa. Bien, ¿qué nos dice allí? Vamos a ver quién me lo lee. El sentido común no es sino aquel lugar en el que dejamos de hacernos preguntas, en el que detenemos nuestras ansias indagativas, en el que el poder cuestionador del pensamiento opta por descansar. En pocas palabras, cuando le aplicamos sentido común a todo, sencillamente dejamos de pensar. Porque por sentido común todo el mundo piensa así y actúa de tal manera. Dejamos a aquel niño atrás. Dejamos a aquel niño atrás que preguntaba lo obvio. ¿Pero por qué preguntas eso si eso es tan obvio? No, es que justamente ahí hay un pensamiento de este filósofo matemático. ¿Qué dice allí? Se necesita una mente poco usual para poner en cuestión lo obvio. Una mente poco usual para dudar de aquello que todo el mundo da por cierto, de lo que nosotros llamamos sentido común.
Entonces allí es que se torna interesante este tema, porque entonces nos damos cuenta que de una u otra forma a muchas cosas le hemos dado sentido común. Y darle sentido común para lo que nos están aclarando en estas líneas de Rafael Echeverría, es que sencillamente le decimos al pensamiento, no pienses tanto, que ya eso está resuelto. ¿Para qué pensar? ¿Para qué indagar esto? Si eso ya lo dan por cierto, la sociedad lo da por cierto de esta manera. Continuando con este punto, ¿quién me lee aquí esta lámina? Blaise Pascal, filósofo francés, sostiene acertadamente que nuestras conclusiones expresan tan solo el cansancio de nuestro pensamiento. Cuando estamos hablando de algo o cuando alguien está hablando de algo, inmediatamente, en conclusión. Dicho de otra forma, ya vamos a dejar hasta ahí, concluimos. Oye, pero le estamos diciendo al pensamiento, ya cállate, anda a dormir. Porque de pronto estamos haciendo análisis, interpretando, dando ideas, entrando en discusión, y esa discusión puede ser muy rica para nosotros, porque lo que opina él se suma con lo que estoy opinando yo, con lo que opina el otro. Pero cuando ya inmediatamente mejor vamos a darle una conclusión, en muchos casos por cuestiones de tiempo, le decimos al pensamiento, ya no pienses más, anda a descansar, vete a amarrar a la hija. Y entonces allí, ese pensamiento que en principio era creativo, era innovador, porque de allí en esa conversación puede nacer un pensamiento innovador, sencillamente lo dejamos así como invernando, así como dejamos el computador, queden invernando. Ahora, hablando de ese pensamiento, yo les mencioné la palabra duda. Los niños todo lo dudan, por lo tanto, todo lo preguntan, porque lo dudan, no lo dan por cierto. Rafael Echeverría nos dice que pensar es, fíjense, pensar es indagar. ¿Desde cuándo no indagamos? Después dice, ay no, ¿por qué van a decir que es un metiche? No, porque me van a decir que que soy bruto. Pero es que así es que pensamos, por eso, de eso vamos a hablar más adelante, de la escuela. En la escuela nos preguntábamos por qué. Pensaban que le iban a llamar a uno. Exactamente, pero esto es cierto. Pero ¿cuándo nos dimos cuenta? Ya después que pasamos la página. Tengo una maestra de la universidad que el profesor está haciendo una explicación. El que no pregunte está fregado. Que tiene que preguntar desde dónde no entendió. Como hay algunos muchachos que de hecho pasó cuando estaba en clase, que ese profesor, ya el profesor llenaba las dos páginas, las dos pizarras explicando matemáticas. ¿Entendieron? Profesor, se para uno, no entendí. Ajá, mijo, que no entendí. Desde que usted agarró el marcador y el borrador. ¿Entonces tú no entendiste nada? No. El profesor, desde el comienzo hasta el final. ¿Y ahora entendiste? Ahora sí, profesor. Sí. Era su deber. El profesor decía, ese es mi deber. Pues, claro. Aunque lo vea uno como una pregunta estúpida, ¿no entendiste nada? No entendí. Y eso justamente es lo que se pretende, que nosotros a través de la indagación vayamos refrescando nuestro pensamiento, vayamos pensando. Ahorita voy a contarles una pequeña anécdota de un filósofo francés del siglo XVII que su mamá ya veía en él pues su capacidad de indagar. Obviamente era una mamá muy atenta, porque generalmente no estamos pendientes de eso, estamos pendientes de la ropa del muchacho, el zapato y que cuántas notas sacó, ¿no? Las que somos mamás. Pero estamos pendientes de un más allá, de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de lenguaje que utiliza mi hijo, o mi hija, o mi hermano pequeño, o algún miembro de la familia. Esta mamá sí estaba muy pendiente. Esta mamá estaba muy pendiente de Isidor Isaac Rabí, así se llamaba. Y todos los días, cuando Isaac llegaba a su casa, su mamá le decía, Isaac, a ver, qué buena pregunta hiciste hoy. De esta manera iniciaba la conversación con su hijo para la interacción. Generalmente nosotros, cuando recibimos a nuestros hijos, los que son papás, ¿qué es lo primero que le preguntamos? ¿Cómo saliste? Resultado. ¿Cómo saliste? Es un resultado. ¿Cómo te portaste? Es un resultado. A veces ni cómo te fue. Ajá.
de lo que nosotros hacemos y damos por bien o por mejor a lo que realmente produce un impacto. Ese es un niño, luego se convirtió en un gran filósofo del siglo XVII. Pero tenía una mamá que lo impulsaba, porque él decía, mamá me va a preguntar hoy, qué buena pregunta hice. Yo supongo que tenía ese niño pendiente en la escuela de hacer unas buenas preguntas. Obviamente logró desarrollar un pensamiento que hoy en día ha llegado hasta el siglo XXI. ¿Cuántos siglos después se ha proyectado Isaac Rabin? De eso se trata la conversación que vamos a tener la tarde de hoy. De que justamente sepamos que en el pensamiento es necesario indagar. Indagar no es sinónimo de bruto, de ignorante, no es sinónimo tampoco de retrasado, de distraído. Es más, si hablamos aquí, y ahorita lo vamos a tocar, el pensamiento de Sócrates, entonces diríamos que ser ignorante no es nada malo. Que desde la ignorancia en que él se declaró es que comienza a ser el filósofo que fue, pero declarando su ignorancia. No declarando y dando por cierto que lo sabe todo, porque si no, no hubiese trascendido en la historia y hubiese marcado la pauta que marcó en la filosofía. Ahí la vamos a seguir ahorita en la lámina. Entonces, quien no sabe indagar es incapaz de pensar. Aprender a indagar nos conduce a aprender a pensar. Cuando indagamos, estamos poniendo en práctica ese ejercicio del pensamiento. A ver, ¿quién lo lee? Mientras más uno se apega a lo que cree saber, a lo que le da por sólido, más limita su pensamiento. Si yo doy algo por cierto, no voy a dudar respecto a eso. Por lo tanto, no indago, no pregunto, no pienso. Ahora, si yo parto de la duda, aunque los demás lo den por cierto, si yo parto de la duda, me da la oportunidad de pensar, de hacer ese proceso que va a ser de crecimiento, pero de crecimiento hacia adentro. ¿Por qué? Porque independientemente del comentario social, yo sé que eso me va a permitir a mí construirme. Y ya vamos a hablar más adelante de la construcción del ser humano, porque no solamente se construyen casas, edificios y centros comerciales. El ser humano está en proceso de construcción, solo que el arquitecto y el ingeniero de esa construcción esa es la gran diferencia. Hablamos entonces de Sócrates, que lo mencionamos. El gran maestro de la indagación fue Sócrates. Todo lo preguntaba. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Para él lo único de lo que podemos presumir es saber. Para Sócrates, el gran filósofo, de lo único que nosotros podemos jactarnos, por decirlo de esa manera, es de afirmar que no sabemos. Si tú partes de allí, vas a estar abierto a todo aprendizaje. ¿Te das cuenta? Si tú partes de que no sabes nada, todo lo que aprendes te sorprende, te emociona, te apasiona, le das la importancia y lo aprendes, porque partes de que no sabes nada. Pero si tú te llenas, sobre todo los que estamos estudiando Derecho, que ya están, los que están por alcanzar el título y los que ya lo alcanzamos en el área del Derecho, llega un momento en que se siente, oye, ya lo sé todo, ¿para qué voy a estudiar más? Claro, cuando egresas te das cuenta de lo que dijo Sócrates. ¿Verdad que sí? O cuando uno egresa a otra casa de estudio, en otra carrera, tú dices, oye, me falta mucho. Este título es solamente así como la llave, pero